¿Qué tal? ¿Cómo les va? Sean todos bienvenidos una vez más a esto que es Vuelta Rápida. Estamos de regreso, amigos, después de una semana sin videos. Estamos de regreso para hablar de la máxima categoría del automovilismo mundial. Estamos hablando de la Fórmula 1 en su temporada 2022, con lo que dejó obviamente el Gran Premio de Francia con la victoria de Max Verstappen y obviamente con el doble podio de Mercedes que no conseguían desde el año pasado, a lo que será este fin de semana en Hungría, la última carrera previa a lo que serán las vacaciones de verano en el viejo continente. Hablaremos un poquito, obviamente, de cómo llegan cada escudería con esta semana corta que tuvieron para trabajar, con obviamente lo que fue el fin de semana pasado y también con las noticias de último momento. Circularon muchos rumores ya de novedades entre incorporaciones a la máxima categoría en los próximos años y obviamente una de las noticias que tocó a más de uno en el ambiente de la Fórmula 1, como es el caso del retiro de Sebastián Vettel. Pero arrancamos obviamente a repasar lo que es la carrera de este próximo fin de semana en Hungría, donde el vigente campeón el año pasado tuvo una carrera muy complicada tras ese incidente en la primera curva que ocasionaron tanto Valtteri Bottas como Lance Stroll. Recordemos, el año pasado el victorioso fue Esteban Ocon. Por primera vez se llevó una gran victoria trabajada bajo la lluvia, luego que terminó sin lluvia y que fue un podio bastante inédito. Lo tenía a Sebastian Vettel, luego terminó siendo penalizado Sebastian Vettel y no entró Lewis Hamilton. Fue una carrera caótica por donde se la vea y se la terminó llevando Esteban Ocon. Pero vamos a hablar del día de hoy, donde estamos obviamente haciendo la previa de lo que será este fin de semana, una nueva fecha en la máxima categoría, llegando a Hungría, donde Max Verstappen tiene sin dudas una ventaja para no desaprovechar. Son 63 puntos con su máximo perseguidor, que es Charles Leclerc. 63 puntos, como decíamos, de diferencia entre el neerlandés y el monegasco en lo que es la tabla de pilotos. Un poco más atrás se encuentra su compañero de equipo, el Checo Pérez, 7 puntos más abajo de Leclerc, y ya comienza a asomarse Carlos Sainz, que está siendo un poco más regular que Leclerc en las últimas carreras, y Leclerc está pasando por un momento bastante complicado con la fiabilidad de su Ferrari. Como bien les decíamos, Red Bull va en busca de cerrar esta primera parte de la temporada con una doble victoria. Venían complicados con 2 victorias consecutivas de Ferrari. Ahora consiguieron romper esa racha negativa. Ganaron en Francia y ahora obviamente buscarán una nueva victoria. Y de la mano del Checo Pérez mejorar algunas posiciones de lo que fue el Gran Premio de Francia con ese incidente entre comillas, la polémica entre Checo Pérez y George Russell en las vueltas finales tras la relanzada del Virtual Safety Car. Finalmente el checo terminó cuarto y obviamente para las inspiraciones del mexicano y de Red Bull es bastante lamentable la situación que pasó en esas vueltas finales. Mercedes se terminó llevando un doble podio y Red Bull quedó tan solo con Max Verstappen. Para pasar a hablar de Ferrari, los segundos en este escalafón, los segundos en el campeonato de constructores, que también se encuentran un poquito más lejos, ya que la diferencia en estos momentos es de 82 puntos, 396 a 314 la diferencia entre los austríacos y los italianos. Veremos obviamente si pueden sumar los dos autos de Ferrari en las últimas carreras. Cuando sumó uno no sumó el otro. La semana pasada sumó Sainz y no sumó Leclerc. En la anterior sumó Leclerc y no sumó Sainz. Por eso la regularidad tanto de la fiabilidad de Ferrari como la regularidad de los movimientos que hagan estos pilotos va a ser importante para que de cara a las próximas 3 o 4 carreras Ferrari se pueda acercar un poco más o definitivamente el campeonato de constructores quede en mano de Red Bull. Pasamos a hablar de la tercera fuerza, como es el caso de Mercedes, un Mercedes que pasito a pasito, callados, van sumando más puntos, van mejorando su monoplaza y se vio cuando en Francia le costó y mucho al Checo Pérez superar a Hamilton. Cuando el Checo Pérez tuvo que batallar con George Russell, fue una batalla palmo a palmo, y esto se demuestra en la pista y también se demuestra en los números, porque ya están muy cerca, están a 44 puntos de Ferrari. Una carrera mala de Ferrari y una carrera buena de Mercedes con una gran cantidad de suma de puntos puede invertir las cosas y puede dejar a los alemanes
en la segunda posición de los constructores, por debajo de los 4 líderes. Tanto Verstappen, Leclerc, Pérez como Sainz se encuentran. Los 2 pilotos de Mercedes al acecho en busca de, obviamente, seguir sumando y escalando posiciones en ambos campeonatos. Otro de los datos que tenemos para compartirles es que Lewis Hamilton, una estadística, tiene que Lewis Hamilton la semana pasada llegó a 300 carreras. En su carrera, ningún piloto de los que llegó a 300 carreras pudo superar esta barrera y ganar una carrera. Pilotos como Michael Schumacher, como Rubens Barrichello, como Kimi Raikkonen, Fernando Alonso, que sigue vigente y puede ganar obviamente, pero por ahora no ganó después de las 300 carreras. Lewis Hamilton es uno de esos. Obviamente la 300 fue la semana pasada y tiene un recorrido para poder romper esa racha, pero es una de las estadísticas que les damos a conocer. Pasamos a hablar de McLaren y de Alpine, porque la situación se invirtió. Los franceses no esperaron más y superaron a los británicos de McLaren. La situación de McLaren está cada vez más complicada y ahora que Alpine lo superó en la tabla de constructores, se va a agudizar cada vez más. Los franceses 93, los británicos 89, y si bien Fernando Alonso y Esteban Ocon no tuvieron su mejor fin de semana, el de la semana pasada les bastó para superar a Lando Norris y Daniel Ricciardo en el escalafón. Veremos si en Hungría se puede reeditar lo que pasó en la temporada pasada. Recordemos un Ocon primero y un Fernando Alonso cuarto, o si este gran premio termina favoreciendo para los británicos. Pasamos a hablar un poco más de la tabla media-baja de lo que es esta temporada y de los constructores, donde Alfa Romeo se sigue manteniendo como sexto por debajo de los McLaren, pero Haas ha tenido un fin de semana complicado en Francia, pero venía recortando puntos interesantes. En estos momentos la diferencia es de 17 unidades, 51 a 34 entre Alfa Romeo y Haas, pero tranquilamente, como bien decíamos, la diferencia entre Ferrari y Mercedes, bueno, con una buena carrera de Haas, que sumen los dos pilotos y que Alfa Romeo siga en esta línea de no sumar constantemente, puede darse que los estadounidenses sumen más puntos y escalen una posición en los campeonatos. Más atrás se encuentran los autos que más complicados se encuentran en la parrilla, los Alfa Tauri, que hace algunas carreras que no encuentran el ritmo, no encuentran la suma de puntos y esto les está complicando bastante. Ya son 7 puntos de diferencia con Haas y obviamente son más puntos con Alfa Romeo en la octava posición. Novenos se encuentran los Aston Martin con 19 puntos y último Williams con 3, con esos 3 puntos que pudo cosechar a lo largo de la temporada Alex Albon. Para finalizar con este repaso de lo que fue y lo que será este fin de semana, vamos a desarrollar lo que son las últimas novedades. Como bien les decíamos, amigos, hay novedades de las últimas horas, como es el caso de que Red Bull se va a asociar y que Porsche a partir de 2026 va a tener el 50% de la marca de Red Bull para lo que será la participación en Fórmula 1. 2026 es la fecha indicada, todavía no fue presentado, ya que se iba a presentar en el Gran Premio de Austria, finalmente no fue así que en las próximas semanas se estima que se hará la presentación oficial. Y otra de las novedades de las últimas horas es el retiro de una leyenda en la Fórmula 1, como es el caso de Sebastian Vettel, un Vettel que ha estado sufriendo y mucho desde su salida de Ferrari. Ya la última temporada en Ferrari no había sido lo que había demostrado en toda su carrera, había perdido muchos puntos con Charles Leclerc. Bueno, desde su llegada a Aston Martin no fue la mejor estadía, tuvo que batallar y mucho. Tan solo pudo conseguir un podio en Aston Martin, que finalmente fue arrebatado por esto que decíamos el año pasado en Hungría. Finalmente el piloto de 35 años, Sebastian Vettel, colgará los guantes al final de la temporada con una gran cantidad de estadísticas. El piloto alemán, que consiguió 53 victorias en su carrera, 57 poles, 38 vueltas rápidas, 122 podios, una gran carrera del piloto alemán, que obviamente con 4 títulos cierra esta gran carrera. No va a ser olvidado por nadie, creo yo, la carrera de Sebastian Vettel, ya que es uno de los máximos ganadores en la historia de la Fórmula 1
y ya lo hizo oficial hace algunas horas. Ya muchos pilotos le comenzaron a dar sus mensajes de apoyo y obviamente de cariño para Sebastián Vettel, un gran señor dentro de la pista y fuera en la Fórmula 1. Vamos llegando al final, amigos, para repasar lo que será tanto la climatología, un poco de la pista y también lo que serán los horarios del fin de semana. Para finalizar con esta parte del programa, vamos a hablar obviamente de lo que es el circuito, el Húngaro Ring, allí en Hungría, lo que es obviamente tras el Gran Premio de Francia, el Gran Premio de Hungría. Edición número 37 para este circuito, donde los pilotos el día domingo tendrán que dar 70 vueltas para finalizar la carrera con 4,381 kilómetros y donde se encuentra marcado este circuito por la gran dificultad de adelantar, así como sucedió el año pasado, con una única recta larga que posibilita esto llegando a la primera curva, los principales adelantamientos, allí donde se ocasionó el incidente entre Valtteri Bottas y todos los de la parte de arriba. Bueno, allí es donde en esa chicana muchos aprovechan a hacer los adelantamientos. Tiene dos zonas de DRS, ambas encadenadas una tras de la otra, pero pese a esto, como bien les decía, será muy difícil adelantar en este próximo fin de semana, así que va a ser muy importante las estrategias que opten los distintos pilotos y las distintas escuderías. Para llegar al final vamos a repasar los horarios. Este próximo fin de semana comenzará mañana con las prácticas a partir de las 9 de la mañana, también le seguirá a las 12. El día sábado seguirá la práctica a partir de las 8 de la mañana, previo a lo que será la clasificación de las 11, donde será importante para ver cómo determina la parrilla del día domingo, que largará a partir de las 10 de la mañana el Gran Premio de Hungría. La climatología indica que va a ser mucho calor, entre 30 y 26 grados va a ser durante todo el fin de semana. El viernes comenzará con 30 grados, para así el domingo de carrera 26 será lo que haya en el ambiente de la Fórmula 1, no en la pista, sino en el ambiente. Llegamos al final, amigos, nos estaremos reencontrando el próximo domingo con lo que será el post del Gran Premio de Hungría, amigos. Nos reencontramos el domingo, muchas gracias.